Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre lo que habíamos comenzado hace días, sobre la liberación, pero hoy vamos a hablar que la liberación es la señal de un avivamiento. ¿Que es un avivamiento? Es un despertar espiritual, y por eso cuando hablamos de liberación estamos hablando de un despertar espiritual. Estamos abriendo la cárcel de los que están oprimidos, de los que están afligidos. Estamos abriendo los ojos espirituales. Por eso la liberación es muy importante. Tenemos que tener muy claro este tema de lo que es la liberación y la señal. Y la liberación es una señal del regreso del Mesías. O sea que el tema de liberación es también, estamos hablando de una señal de antes de la venida del Mesías. El tema de liberación o ser liberado es también un aspecto importante del regreso de nuestro Mesías, anunciado también por el shofar. O sea que es como un anuncio profético en el cual el Padre nos da ese anuncio de que Cristo regresa pronto. Ahora, ¿por qué es una señal de que Cristo regresa? Es decir, en los últimos tiempos se habla de que la maldad va a ser mucha y que si los días no fueran acortados nadie sería salvo. Hablábamos de muchas tinieblas. También dice que cuando Él venga, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? O sea que, y también habla de otro aspecto, y es que en los últimos tiempos será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne. O sea que va a haber una manifestación, y eso lo vemos en Hechos capítulo 2 en el discurso de Pedro, el primer discurso. Capítulo 2 vemos que va a haber un gran derramar del Espíritu Santo de Dios en los últimos tiempos. Porque la misma palabra nos habla y dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. O sea, creemos que viene un gran despertar del Espíritu de Dios, y ese gran despertar ha comenzado. Cuando hablamos de liberación estamos hablando de un tiempo de jubileo, y sabemos que ese tiempo de jubileo vino cuando Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Vino un jubileo eterno, donde hay liberación, sanidad, donde podemos entrar al trono de la gracia confiados a través de la sangre del Cordero, y recibir todos esos beneficios que Él nos entregó en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que tener muy claro todo eso. Cuando hablamos en Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Ojo, Amén. me ha enviado a predicar las buenas nuevas, o sea, a dar las buenas noticias. Eh, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Ahora acá hay varios aspectos y tenemos que mirarlos. Vamos a mirar todos estos aspectos. Ahorita los vamos a mirar, pero dice, habla de las buenas noticias, o predicar la palabra, y habla de, a través de predicar la palabra o enseñarla, van a haber unos resultados y van a haber unas manifestaciones de parte de Dios. Entonces, mire, cuando hablamos de jubileo estamos hablando de que Cristo ya hizo esa parte de enviar a qué, al Espíritu Santo. Enviarlo a dónde. Acá el Padre lo envió, perdón, el Padre. Cristo dice que les conviene que yo me vaya para Ujú. que el Padre envíe al Consolador. Entonces, a través del Consolador es que se hace toda esta obra redentora. Se ejecuta lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque el Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo. O sea que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y a libertar, a limpiar la casa, a adornarla y a hacer esa obra gloriosa y preciosa. Entonces, cuando hablamos de la palabra liberación, estamos hablando en la palabra hebrea utilizada para liberación, es deror. Derog significa libertad o independencia, que está específicamente relacionada con la liberación de la esclavitud. Entonces vemos que fuimos libertados de qué, de la esclavitud. El propósito del Padre a través de la liberación es que seamos libres de toda clase de esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud no estamos Ujú. hablando de trabajos forzados, estamos hablando de que podemos estar bajo fuerzas espirituales
que nosotros le hemos dado derecho legal y que han ido subyugando nuestras vidas y han ido tomando territorio en nuestras vidas. Cuando digo subyugando, no es que nosotros no tengamos voluntad de decidir, es que les vamos dando tanta fuerza que van tomando tanta fuerza en nosotros que al final nuestra mente puede caer en estar cauterizada o entenebrecido el entendimiento en nuestras vidas y hasta perder la cordura, como el endemoniado Gadareno, que lo hablábamos la vez pasada. Entonces, entre más le vamos cediendo, y ¿por qué se le va cediendo a la esclavitud? Porque transgredimos la palabra del Señor, porque no tenemos conocimiento de qué nos conecta con el mundo espiritual. Lo habíamos hablado, quiero hacer como un recuento de todo de esto. Y entonces le vamos dando entrada a los espíritus demoníacos para que ellos trabajen. Entonces sabemos que la palabra de Dios nos habla de que Cristo quiere hacernos ¿qué? Libres a cada uno de nosotros. Y en esa libertad pues estamos esperando ese derramar final sobre la tierra, porque va a haber un despertar, y yo creo que ya está ocurriendo ese despertar espiritual, porque está ocurriendo ese despertar espiritual. Hay mucha revelación que está viniendo de la palabra de Dios. La iglesia está despertando en lo que es la revelación, en lo que es volver a la senda antigua, en lo que es volver a los principios, en lo que es volver a esas raíces de donde se deriva todo. El pueblo está volviendo, el pueblo está regresando a la fuente que es la palabra, está regresando a ese árbol de vida que es la palabra de Dios. Entonces yo creo que estamos en unos tiempos muy tremendos, donde el enemigo también está trabajando mucho, pero Dios está trabajando como siempre, gobernando en todas las cosas, trabajando de una manera muy importante, trayendo un despertar a sus hijos en los 4 puntos cardinales, porque los tiempos finales se acercan. Entonces, antes de la venida de Cristo sabíamos que iba a haber mucha maldad y mucha oscuridad, pues eso lo sabemos todos. Y donde hay mucha oscuridad, pues también va a venir mucha luz, y va a venir mucho lo que es el poder de Dios. Mateo 24 nos habla, en Mateo 24, vamos a leerlo. Mateo 24 del 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Ojo, el evangelio del reino en todo el mundo, o sea, la palabra para testimonio, o sea, para que cada uno se nos sea demandados. ¿Cómo puede testificar la palabra de Dios en nosotros? De varias maneras. Una, que se nos predique, o así como estamos dando acá. Dos, que se nos demuestre que la palabra es viva y es eficaz. O sea, ¿cómo se demuestra que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Lo dice, que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra eso? Tenemos que mirar cómo se demuestra eso, y vamos a mirarlo en Mateo capítulo 9 versículo 35. Vamos a mirar esto, y esto es muy interesante. Este punto es muy coyuntural, lo que voy a hablar aquí, y recorriendo Yeshua Hamashiach, o Cristo, todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Ojo, Cristo, ¿qué hacía? Enseñando, o sea, mostrando los principios de la palabra, mostrando los secretos del reino, mostrando las bases establecidas por el Padre. Pero no solamente eso, y predicando el evangelio del reino. Ojo, predicando que, enseñando, o sea, dando que una enseñanza, predicando que el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Wow, tremendo. Entonces enseñaba
predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad, o sea que traía libertad. Y cuando hablamos de toda enfermedad, hay enfermedades mentales, hay enfermedades en el alma, hay enfermedades en el cuerpo. Cuando dice sanaba, porque cuando decía que sanaba, o sea, también libertaba, porque había gente que estaba tan endemoniada que ya había perdido su cordura. Eso es que a uno lo sanen, que usted vuelva en sí y que usted vuelva en sí y su vida no siga degradándose. Eso es una sanidad, lo que es la liberación. Entonces tenemos que volver hoy en día a ese equilibrio, a enseñar, a predicar y a sanar, porque entonces no nos podemos quedar solamente en lo que es la enseñanza. Necesitamos que la balanza esté equilibrada. Cristo lo enseñó. Cristo enseñó a que la balanza estuviera equilibrada, a que enseñáramos, a que predicáramos y a que sanáramos y a que fuéramos a la mies. También dice, rueguen al Padre, que haya quien quiera ir, ruegue al Padre, quien quiere hacer la obra, porque hoy en día vemos algo que muchas personas no quieren hacer la obra, queremos recibir liberación, queremos recibir palabra, queremos recibir bendición, pero la mies es mucha, los obreros son pocos, o sea, y muchas veces queremos que Dios nos use, que el Padre nos use, que envíe al Espíritu Santo para que seamos usados, pero nosotros estamos estáticos, estamos quietos con lo que nos ha dado el Padre. A nadie le predicamos, a nadie le enseñamos. Vemos la necesidad en las personas y con solo predicarle a las personas la palabra trae sanidad. La palabra trae sanidad, la palabra trae liberación, la palabra trae restauración. Entonces tenemos que tener muy claro esto, y es la balanza equilibrada, la balanza equilibrada. ¿Y cómo se equilibra la balanza? La balanza se equilibra enseñando, predicando el evangelio de ¿qué? Del reino, o sea, lo que viene del Padre y no lo que nosotros queremos predicar, el evangelio de ¿qué? Del reino, o sea, lo que viene del Padre, no el evangelio del hombre. Ahora, Dios respalda lo que viene de parte de él. Enseñaba, Cristo enseñaba y predicaba el evangelio de qué, del reino, lo que venía de qué, del Padre, o sea que no estaba cambiando nada, y sanaba. Entonces ahí se equilibra la balanza, porque si nos enfocamos solamente en la enseñanza y no vamos a esa parte también de buscar, porque mucha gente se enfoca en la enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil buscar un conocimiento que buscar una intimidad con Dios. Y eso es lo más importante. Ahora, porque cuando en la intimidad se dan las dos cosas. Se dan las dos cosas. Viene la revelación de la palabra. Viene el evangelio del reino. O sea, se nos han revelado los principios. Y viene el empoderamiento. Por eso Pablo dijo, mi predicación no fue con enseñanzas humanas ni con palabras persuasivas humanas, sino con la demostración del poder de Dios. O sea que Pablo enseñaba, predicaba el evangelio del reino, pero también demostraba de que él tenía una intimidad con Dios. Y esto es muy importante. Amén. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es tener una intimidad con el Padre y una comunión con el Espíritu Santo, donde van a haber unos resultados de un respaldo de Dios. Ahora, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, que solamente son que milagros y milagros y milagros, pues no enseña la palabra de Dios y la gente se pierde. Entonces tiene que estar equilibrada la balanza para que podamos ver lo que es esa revelación de lo que es una verdadera liberación, y tiene que tener esos componentes. Cristo nos dio la base, y esa base tiene que estar muy clara en nosotros. Entonces, en estos tiempos Dios está dando una revelación muy profunda al pueblo. El pueblo está recibiendo revelación muy profunda. Esos rudimentos, esos fundamentos que solo traen confusiones espirituales están cayendo. Ese espíritu de error se está cayendo. Mucha gente está saliendo del error. Mucha gente está creciendo espiritualmente. Entonces, ¿qué necesita el mundo
si el mundo está en caos, necesita que se le predique, que se le enseñe, que se le predique el evangelio del reino. O sea, el evangelio del reino, ¿cuál es? No buscando nosotros lo de nosotros y no buscando un beneficio y sanando a la humanidad. Eso es lo que necesita la gente, porque si solamente predicamos, entonces la gente también dice, bueno, ¿y dónde está Dios pues? Si esa palabra es real, entonces demuéstremelo. O sea, ore por este paralítico que se pare a ver si es verdad. Ore por este endemoniado a ver si se sana. O ore por este que está bajo esa brujería que está destruido para ver. Entonces mucha gente, lo que hacía Cristo en sus campañas evangelísticas, llamándolo así, él predicaba, enseñaba y demostraba que él era el Mesías. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos demostrar que en nosotros está que la luz. Pero muchos dirían, pero ¿cómo así que demostrar? Sí, porque dice que una luz no puede ponerse debajo de una cama. O sea, tiene que estar arriba, iluminando. Eso es lo que Dios nos llama, a que seamos luz. En luz en medio de las tinieblas. O sea, que reflejemos a ese Cristo, que reflejemos que dentro de nosotros está el reino de Dios y que está el poder de Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro todo este tipo de cosas. Ahora, si no hay unos fundamentos, si a la gente no le enseña fundamentos, la gente va a seguir esclava. Aunque pretenda caminar libre, va a estar... Perdón. Va a continuar esclava. Exactamente, y por eso es la instrucción en Isaías 61 del 1 al 4, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y por eso, cuando hablamos de todo esto es que la gente tiene que tener esos fundamentos claros, porque si no, entonces, si no tiene esos fundamentos bíblicos, ¿cómo vamos a sacar al pueblo de lugares de maldición? Ahora, de lugares de maldición, eso es traer liberación, porque cuando a mí se me abren los ojos y yo dejo de transgredir, estoy más cerca de mi bendición. Yo dejo de desobedecer a Dios, me alejo más de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y me acerco más al reino de la luz, y mi espíritu va trascendiendo mi mente, mi voluntad, mis emociones, todo empieza a ser transformado dentro de mí. Entonces, hay lugares de maldiciones en los que el pueblo camina, pero se les enseña al pueblo erróneamente, y erróneamente pues el pueblo va creciendo y reproduce ese error espiritual. Total, total. ¿Y cuál es el inicio de la liberación? Conocer la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué queríamos en una enseñanza como hoy? Abrirle los ojos y enseñarles que hay potestades y hay entes espirituales, entidades espirituales que influencian nuestra vida porque nosotros le abrimos la puerta por el pecado. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo identificar qué potestades, qué entidades me están influenciando? Claro que yo le abrí la puerta, sí, pero yo necesito entonces solucionar eso, necesito arrepentirme de ese comportamiento, de esa forma, de ese carácter mal llevado, de una forma de vida inadecuada. Necesito arrepentirme, pero también necesito saber cómo echo fuera eso que me está influenciando mi carácter. Influenciando, no obligando. Lo que decía mi esposo, yo sé que en el endemoniado, en el ejemplo Gadadeno, el ejemplo que mi esposo dio ahora, ya él estaba en un nivel ya de posesión, y seguramente ahí ya el espíritu inmundo sí estaba violentando su voluntad, pero en la mayoría de los casos no se llega a violentar, se llega a influenciar, y es desde ahí, desde donde nosotros tenemos que estar despiertos para que podamos nosotros mismos. Hablábamos la vez pasada de lo que era la autoliberación. Hay veces que es necesario que un ministro que tiene mayor unción y conocimiento sobre todo esto de guerra espiritual le ayude a alguien a ser libre de una influencia demoníaca. Pero hay demasiadas influencias con las que batallamos a diario, que si usted y yo estamos bien equipados y estamos bien adiestrados, lo vamos a poder hacer continuamente
diariamente, o sea, hay demasiadas influencias que pueden estar robando a un avivamiento y que ni siquiera las hemos identificado. Hay veces pedimos perdón por el pecado, pedimos perdón por cierto comportamiento, pero no vamos y sacamos de nosotros esa entidad que nos está influenciando. Entonces, de eso se trata la autoliberación. Tener claro de que como hijos tenemos derecho a la liberación, porque ese es el pan de los hijos. Mire que cuando hablaba del pan de los hijos, la palabra, cuando habla del pan de los hijos, habla de los que han sido hechos hijos por recibir a Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario. La liberación, aunque Dios actúa como Él quiere, la liberación también puede ser para los que todavía no son hijos, porque Dios hace como quiere, pero es lo vital, es lo básico de un hijo, el pan. El pan es lo básico para poder crecer, para poder sobrevivir, para poder sustentarse, para poder tener fuerza. Y Yeshua así tipificaba la liberación como el pan. Y decía, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Le decía a esta mujer que estaba clamando por su hijo. Entonces es porque igual después libertó el hijo de esta mujer, pero quería hacer notar de que esa bendición de la liberación era para los hijos. Entonces, si es para los hijos, un hijo tiene que saber cuál es su herencia, tiene que saber que sí tiene autoridad en el nombre de Cristo, porque en este tema hay muchas personas que dicen, ay no, a mí me da miedo echar fuera, reprender algo, identificarlo y echarlo fuera, a mí me da miedo, pero entonces que no existe. O negar el problema y decir que no está siendo influenciado por nada. Entonces aquí tenemos que partir de algo, esto es para los hijos, y el hijo reconoce al padre y reconoce los beneficios que tiene como hijo, reconoce una autoridad que nos fue delegada por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, partiendo de este principio de que la liberación es lo básico para los hijos, es el pan, partiendo de esto, vamos a entender y vamos a aprender hoy ciertas potestades, no son todas, hay muchas más, pero las que más pueden ocurrir, influenciar a una persona, cortarle ese desarrollo del propósito, a muchos sacarlos del propósito, y qué bueno ser entendidos para poder identificar y con nombre exacto renunciar a esa influencia, y enseguida vamos a aprender algo. Acá quiero leer algo y es, a ver, en Efesios 6:10, cuando hablamos de la armadura, para poder desmenuzar este tema, tenemos que ser muy claros, y es, pues el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, o sea, que nos revistamos con la armadura de Dios. Y vamos en el 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne. En otra versión dice que tenemos luchas contra seres que no tienen cuerpo, o sea que hay una guerra espiritual, o sea, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero hay una batalla espiritual ahora, y habla de ciertos rangos espirituales está hablando, y tenemos que tener muy claro esos ciertos rangos influencian zonas, lugares y personas, y entre más transgredimos, más nos cobija esa cobertura de eso que está influenciando ese lugar, esa zona, ese sector o ese lugar donde nosotros estamos viviendo o donde nos movemos. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Hay fuerzas espirituales que nosotros no vemos, porque mucha gente es muy dada a decir que la guerra espiritual no existe porque Dios no tiene guerra con el diablo. No, es que Dios no tiene guerra con el diablo. El que la tiene con el diablo somos nosotros. Por haberle dado derecho. Por haberle dado derecho y por haber transgredido, por haberle entregado
la herencia que Dios nos entregó a nosotros. Cristo la recuperó, Él está vencido por la sangre del Cordero, pero nosotros debemos irnos perfeccionando hasta llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto. Entre más nos santificamos, más nos limpiamos, más conocemos de la palabra, más luz viene sobre nosotros, menos derechos legales y menos fuerza puede ejercer ese mundo espiritual contrario de todas esas fuerzas negativas que le dicen fuerzas negativas, demoníacas, o esas tinieblas a influenciarnos a nosotros. Quería como hacer ese Muy aparte. importante, y algo para aprender en lo que vamos a entender es, de lo que vamos a hablar son potestades que influencian al ser humano. Las potestades nosotros no las reprendemos. El que las reprende es Yahweh, el Padre. Él las reprende, entonces hay que pedirle al Padre en el nombre de Yeshua o de Cristo que las reprenda, pero yo sí tengo que renunciar a toda influencia X, enseguida vamos a verlas, a tal influencia, y ordenarle y cerrarle la puerta y pedir perdón por el derecho legal que abrió esa puerta. Esa es mi parte, pedir perdón y renunciar a esa influencia. Que el Padre reprenda a la potestad. Yo hago mi parte y el Padre viene con su socorro y nos auxilia, porque mire que en Salmo 107, versículo 10 al 22, pero voy a leer los primeros, dice: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Eso pasa cuando uno está cautivo por una potestad que te tiene ya de acuerdo al nivel de pecado, muy poco, más o menos, o muy influenciado. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso vienen esas influencias a nosotros. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Hubo un tiempo donde divago, le doy la vuelta al mismo problema, no avanzo, no encuentro salida. Pero dice en el 13, luego que clamaron a Yahweh en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Quiere decir que para yo llegar a la liberación de una influencia demoníaca, yo tuve que haber anhelado esa liberación, yo tuve que haber clamado, tuve que haber estado en angustia, suplicar que me hicieran libre de esa situación. Por decir algo, le voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene influencia de un espíritu de Pitón y tiene problema con la adivinación, primero yo tengo que entender que eso no es de Dios, eso me tiene que asquear. Yo no quiero ya recibir nada, porque si no estoy segura que ese don es santo, y si creo que hay adivinación, entonces más bien no digo que vi nada, y comienzo con esa lucha porque no quiero nada de las tinieblas. Entonces viene esa angustia, viene ese deseo de hacer lo santo, de hacer las cosas correctas. Vengo y le clamo al Señor que me liberte de eso, es decir, le pido perdón por todo lo que haya tocado de las tinieblas hacia atrás, y viene Dios y me liberta y me saca de esa prisión. Pero primero tuvo que haber habido en mí un deseo de ser libre, una angustia del alma clamando por la liberación. No, y eso como ampliar un poquito más, amor, de eso de Pitón. Ya vamos para allá. Eso Esa es para una. que lo amplíes. Son varios. Vamos a hablar de varios. Vamos a empezar con Jezabel. Mire, alguien pensaba uno en tiempo atrás de que para tener una influencia de Jezabel tenía que ser pues solamente la más bruja de la iglesia y ir y dañar una iglesia. Seguramente ese espíritu opera así, pero todas las potestades y todos los demonios trabajan en rangos, trabajan en niveles, como es todo lo espiritual. Entonces, no porque no haya dañado una iglesia y haya creado una división o cosas parecidas, entonces yo no tengo nada de Jezabel operando en mí. Nada de lo que les vamos a hablar ahora, usted se puede sentir exento de nada. Porque ¿de qué se trata la liberación?
Se trata de yo examinarme, yo, no decir, esto lo tiene aquella persona, esta manifestación la maneja aquella otra. No, en la liberación vamos a hacer algo y es primero yo sacarme la viga de mi ojo antes de fijarme en la del otro, porque si no, esto que vamos a hacer no va a ser exitoso y nos vamos a perder quiénes, nosotros mismos de ser libres. ¿Vas a decir algo? Sí, acá lo de Jezabel que ibas a empezar a hablar, Sí, quiero leer la cita bíblica para que todos entendamos, porque Jezabel era la esposa de Acab, ¿cierto? Y uno dice, ¿cuál espíritu es eso? Porque mucha gente dice, no, eso no es bíblico. Vamos a leerlo en el mensaje a Tiatira, lo que dice en el capítulo 2 de Apocalipsis 2:20, dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Dice, he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, perdón, dice ahí, habla de Jezabel y dice pues que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, o sea que sí es un espíritu. exactamente, y es una potestad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a evaluar qué comportamientos de estos podemos tener. Profetiza. Esta mujer o este espíritu, porque no solo opera en mujeres, opera también en hombres, la misión de este espíritu siempre es ir en contra de las personas que están en autoridad. Tiene una gran rebelión. Si a usted le cuesta someterse a los que están en autoridad, ya sea jefe, esposo, pastor, policía, o sea, si a usted le cuesta, si cada que recibe una orden como que siente como un desazón aquí en el estómago y usted contiende con eso, puede tener algo de influencia de este espíritu, no necesariamente, como le decía, haber dañado una congregación. Entonces yo no puedo tolerar ni un poquito de nada de las tinieblas en mí, porque me está robando santidad, me está robando fuerza, me está robando comunión con el Padre, me está robando que el Espíritu de Dios opere en libertad en mi vida. Entonces yo tengo que ir y renunciar a esa manifestación. ¿Qué más tiene Jezabel? Jezabel trae lo que decía, rebelión y se opone y odia la autoridad espiritual delegada. Jezabel trabaja en compañía de un espíritu que se llama Acab. Acab era el esposo de Jezabel y el efecto de Acab, cómo opera Acab, es inundar el alma del varón con debilidad y con temor. O sea, es tan imponente, es tan controladora, Lo domina. es tan dominante, maneja hechicería, maneja control, es furiosa, maneja mucha ira, intimida, que logra que ese espíritu de Acab entre en el varón y lo arrincone. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Acab? Que siempre donde haya un espíritu de Jezabel, va a haber un espíritu de Acab operando. La naturaleza de Acab es ceder autoridad a Jezabel. Entonces, si usted cree que tiene, ay, pues no has hecho tal cosas tan malas, pero intento anular la autoridad de algo, tenemos que estar renunciando continuamente. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres todas luchamos con esta parte, porque seguramente hay hombres que son muy activos en el tema de la autoridad, tienen su sacerdocio bien establecido, son hombres que caminan con Dios. Qué bendición, pero hay casos donde el hombre no ha tomado el sacerdocio en el hogar, el hombre no ha querido tomar su papel de cabeza y la mujer, por influencia de este espíritu o por necesidad, le toca hacer un papel que no es el de ella y termina arrinconando la autoridad del varón,
pero porque se encuentra uno con una cabeza pasiva. Entonces, una cabeza que no quiere tomar las riendas de guiar el rebaño, de que no quiere consagrarse, que no quiere orar y se vuelve pasivo espiritualmente y le toca a la mujer tomar este papel y termina haciendo lo malo porque termina actuando a veces como Jezabel. Entonces, esto es algo de dos, donde si el hombre toma su papel y toma su lugar, seguramente la mujer va a tomar también el suyo. Entonces, tanto si usted cree que debe renunciar a esto, renuncie, pero el varón también renuncia al espíritu de acá y tome su lugar. Cuando hablamos de esto, los espíritus se asocian. No podemos hablar de un Jezabel sin un Acab porque son una sola carne. Y tenemos que entender esa parte que cuando hablamos de un matrimonio estamos hablando de una transferencia. Una transferencia de lo que tiene del uno del otro y se vuelven uno solo. Cuando hablamos de Acab, estamos hablando de un hombre que es maltratador, autoritario, es grosero y iracundo, también tiene esas características. Ay, sí. Pasivo en lo espiritual, pero es grosero, cede lo espiritual, pero en su carácter natural es una persona grosera, es una persona que es maltratador, que no sabe ser cabeza y le delega a su esposa el ser cabeza, le delega las decisiones a su esposa, le delega las responsabilidades a su esposa, pero quiere ejercer como cabeza cuando no lo es, ni en lo oculto, ni en lo público también es cabeza. Entonces, tenemos que ir mirando y evaluándolos, cada uno tiene un rol. Cuando ese diseño se desfigura, transgredimos y pecamos, viene un antidiseño. En esos antidiseños es que trabajan los demonios. Todo lo que está por fuera de la palabra de Dios empieza a recibir de otra fuente y a alimentarse de esa fuente incorrecta, y empieza a alimentarse de esa fuente incorrecta para destrucción y para maldición. Y mira que hay que ser humildes de lo que les decía, si yo creo que a veces se me va la mano e intento anular la autoridad del varón o la del pastor o la de mi jefe, entonces pues por eso es autoliberación, yo solita con Dios en mi lugar secreto voy a renunciar. ¿Qué pierdo con renunciar a ese espíritu? Primero reconozco que sí tengo un problema, pido perdón y después digo, yo renuncio en el nombre de Yeshua a toda influencia de Jezabel en mi vida, no la quiero. Señor, ayúdame a tomar la posición correcta, que cuando me den una orden no me moleste, no me dé rabia, que yo la pueda recibir con mansedumbre y ya Dios me dirá y me ayudará a hacerla, pero que no, yo no choque con la autoridad. Y si es usted varón y sabe que es pasivo y no ha tomado el lugar en su casa, en su empresa o donde Dios lo haya colocado, entonces también tiene que decir, no, yo no quiero ser un hombre pasivo, un hombre débil en el plano espiritual. Yo renuncio a ese espíritu inmundo que me quiere anular. Amén. Me quiere anular porque Dios al varón le dio una asignación y le dio autoridad. Y cuando el hombre la ejerce, son muy poderosos en lo espiritual. Y esa corriente que hay hoy en día, amor, también que dicen que se acabó el tiempo del patriarcado, o sea, que es el tiempo de las mujeres, como quien dice, en los hombres a volar, mijitos, que ustedes no suman, y las mujeres están iguales o estamos por encima. Y yo creo que son unos tiempos muy tremendos donde si nosotros como parejas, familias, no tenemos unas bases bíblicas, pues vamos a caer en un cautiverio espiritual creyendo que vamos por una senda, porque hay un río de muchas cosas que se están moviendo. Entonces yo creo que los principios de Dios nunca pasarán y lo establecido por Dios es ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es siempre la misma, de Dios no cambia. Así la sociedad cambia, así la sociedad vaya mutando, así la sociedad vaya progresando, vaya avanzando en conocimiento, vaya avanzando en ciencia. La palabra de Dios siempre estará establecida, aunque parezca arcaica para muchos, tiene unos patrones establecidos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, traer esos antiprincipios
eh, sí, traer todo eso, todo lo que no son principios del reino, quebrar todo eso, desbaratarlo para que la humanidad se suma en una cautividad impresionante a la que estamos yendo, porque es un barco a la deriva donde todos levantan normas. Y ahí es donde volvíamos a decir, el remanente no se deja llevar De por corrientes. las corrientes del mundo. A mí me puede decir el político, el YouTube y todo lo que usted quiera, la propaganda me puede decir que el hombre y la mujer están en el mismo nivel de autoridad y que eso es arcaico. Y yo sé por los principios bíblicos que Dios puso un orden y estableció un orden. Y eso no me hace menor, y eso no me hace débil, y eso no me hace subyugada, eso me hace una mujer sabia que sabe rodear al varón y edificar a la manera del reino. Lo otro va en deterioro y en picada a acabar con todo lo que es la familia, el diseño de Dios y todos los antivalores que eso trae. Entonces aquí es donde vamos a, así parezca que es algo a favor de nosotras, así parezca que nos están colocando en una posición de privilegio. A mí Satanás no me da nada de privilegio. Lo único que quiere Satanás es dañar el diseño de Dios para que el ser humano se pierda. Entonces aquí es donde hay que caminar con mucha sabiduría y en santidad, porque la santidad no acepta ofertas, no vende los principios. Bueno, entonces aquí hablamos de dos potestades, la de Jezabel y la de Acab. Ahora dice en Primera de Reyes capítulo 21-25, para colocar acá el fundamento, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, una mujer que no quiere nada a la manera de Dios, un hombre que no tiene claro la palabra y resulta adorando ídolos, resulta adorando otros dioses, tal como lo hizo Jezabel. Bueno, vamos a hablar de otra potestad y es de Baal. Mire, Baal es la potestad que pide sangre. Entonces, cuando esa potestad pide sangre, viene una consecuencia que se llama la ira. Hay muchas personas que luchan con la ira, entonces usted necesita saber cómo se llama esa potestad que está operando detrás de ese impulso que donde usted se le nubla la mente, ni puede razonar y hace cosas terribles de las cuales después ya no hay nada que hacer. Que si usted lucha con la ira, tiene que saber que hubo un derramamiento de sangre en sus Eso. generaciones pasadas, Un o que usted aborto. mismo tuvo derramamiento de sangre. Entonces usted va a pedir perdón por todo derramamiento de sangre de atrás y usted va a renunciar diario, hágalo diario, va a renunciar a toda influencia de Baal en su vida y le va a pedir al Padre en el nombre de Yeshua que castigue esa potestad para que no lo pueda influenciar más. Y qué es derramamiento de sangre, Morco? Explicando un poquito más eso. O Sí, sea, qué clase de derramamiento, porque de sí, pronto alguien nuevo lo escucha y dice, bueno, pero me dejaron a mitad de camino. ¿Qué es derramamiento de sangre? ¿Qué clases de derramamiento de así sangre es. hay? ¿Y por qué viene esa maldición? La palabra de Dios dice que ninguna maldición viene sin causa. Muy Entonces hubo bien. una causa. Entonces, Clases de ¿qué? derramamiento de Ajá. sangre. Mira, el Explicar un poquito. derramamiento de sangre puede ser por un asesinato, por apuñalear a otro y derramar sangre si no se haya muerto, por un Pelear. aborto, por sacrificios con sangre de brujería. Todo esto trae derramamiento de sangre por coger un animal, sacrificarlo y Sangre de paloma, tomarse esa sangre, sangre de de palomo, de toro, burre, de toro, de gallinazo, tantas cosas que se han usado supuestamente para fines de medicinal. salud y medicinales. Y cuando hay peleas de gallos, peleas de toros, o sea, todo donde haya derramamiento de sangre, porque recuerden que cuando Caín mató a Abel, esa sangre clamaba por justicia. Y dice la palabra de Dios que todo hombre que derramare sangre
por otro hombre su sangre será derramada, o sea, sangre por sangre. Entonces, la ira de esa persona que murió y que no se puede defender y que derramaron su sangre es como si clamara que esa misma ira viniera sobre el que cometió tal cosa. Entonces, una de las consecuencias muy claras, porque hay muchas más en el derramamiento de sangre, pero una de ellas es la ira. Otra es que no pueden echar cimientos en ningún lugar, sino que caminan errantes y no logran edificar en ningún lado, traen mucha ruina, dice que la tierra se vuelve de espinos y de cardos, no da la cosecha. Entonces, todas estas cosas pueden venir por un derramamiento de sangre, pero entonces ahí es donde cuando yo conozco la verdad y yo conozco cómo se llama la raíz, la potestad que está Amén. operando sobre mi vida, entonces yo puedo pedir perdón primero, pedir perdón, renunciar a esa potestad y luego pedir al Padre que le prohíba esa potestad que siga influenciando mi vida. Entonces, este es en el tema de Baal y el fundamento está en Primera de Reyes, capítulo 18, del 21 al 45, cuando Elías con los profetas de Baal querían demostrar quién verdaderamente era Dios. Aquí les voy a decir, en la parte más adelante dice, así que ellos gritaron más fuerte, cuando estaban gritándole a Baal, pues que se manifestara, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. O sea, Primera de Baal, Reyes, ¿qué? Primera de Reyes, capítulo 18, entre el 21 y el 45, sino que está muy largo y quería leerles solo la parte que tiene que ver con lo de la sangre para explicarles cómo Baal, ellos como Baal no respondía y le decían, ¿será que está durmiendo? Decía Elías. Como Baal no respondía, entonces ellos se cortaron llamando la atención de Baal porque sabía que a Baal le gustaba la sangre. Entonces gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Aquí lo importante que quería notar es que Baal pide sangre y en los lugares donde hay mucho derramamiento de Uf, sangre, en los barrios, en las comunas, es Baal esa potestad que está operando ahí y ahí es donde hay que pedirle al Padre en su misericordia, pedir perdón por el derramamiento yes. de sangre en esos lugares, pero pedirle al Padre en su misericordia que le ordene a Baal que desaloje ese lugar o esa región, porque es Baal el que pide Y eso sangre. cierra mucho la atmósfera. Las atmósferas se vuelven muy Ujú. pesadas espiritualmente. Por lo regular, donde hay esa potestad de Baal, también se mueve mucho lo que es la hechicería, la brujería y el Ujú. satanismo. Y casi por lo regular ese tipo de cosas de derramamiento de sangre se dan en los lugares altos, casi los lugares altos, casi todos los lugares altos, o sea, donde hay muchas montañas y todo ese tipo de cosas se usan mucho para ritos satánicos y hacer proclamaciones sobre las ciudades o las partes bajas y hacer consagraciones para que ese lugar sea influenciado, todos los moradores de esas regiones sean influenciados sobre todos esos lugares y cada aborto, cada derramamiento de sangre trae oscuridad. ¿Por qué? Porque entonces la Ujú. gente cada vez transgrede más y más y más y no se vuelve al eterno en arrepentimiento. Porque Cristo dijo cuando empezó su ministerio para traer liberación, dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, como quien dice, hagan un padre, miren que están haciendo mal, vuélvasen al Padre para que se rompan todas esas cosas y todas esas conexiones y todas esas Amén. atmósferas y puedan ser alumbrados los ojos del entendimiento de nosotros y pueda ser transformado nuestro entendimiento. Entonces es muy importante todo esto. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Por eso Cristo derramó su sangre para derrotar todas esas potestades, porque los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, Amén. los venció, llámense como se llame. Operen a través de cualquier punto de contacto. Ellos buscan un punto de contacto para operar. Entonces, Amén. la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo, le hemos vencido a Satanás y a toda obra de maldad. Amén. Amén. Y acuérdese, no le dé miedo. Tiene que estar en santidad, obviamente con su lucha por la que necesita ser libre, pero tiene que estar en lo que más pueda,
en santidad y recordar que la liberación es su derecho. Todo hijo tiene derecho a su pan, es su derecho, entonces no le dé miedo, vamos a renunciar y vamos a buscar esa liberación. Hay otra influencia demoníaca que puede estar en cualquiera de nosotros y tenemos que estar vigilando y estar renunciando. O sea, yo no pierdo nada con estar renunciando, porque hay cosas donde yo las puedo identificar, hay otras no mucho, pero yo no voy a permitirme que pueda estar ahí por ignorancia y dejar de hacer lo que tengo que hacer por falta de diligencia. Mira, hay otra que es Pitón. El espíritu maligno y pagano, este es un espíritu maligno y pagano que imita lo profético. Uf, eso sí se ve mucho. Esto se ve demasiado, Uf, demasiado y muchas personas ostentan tener lo profético, muchos dicen que tienen el llamado de profeta son muy altos. porque simplemente porque supuestamente Dios habló por ellos una vez y seguramente, pero aquí la gran pregunta ¿es el don profético, es el don de ciencia operando, es la palabra de sabiduría operando o es Pitón operando? Bueno, ¿cómo hago para saber entonces si yo creo que veo cosas en lo espiritual, si a mí se me vienen palabras claves a la mente, si yo le hablo a las personas y ocurre exacto? ¿Cómo hago para saber entonces si ese es el don de Dios o si yo tengo contaminación de Pitón? Mire, Pitón viene disfrazado para engañar a muchos. De hecho, se dice que surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible a los escogidos. Pero ¿qué pasa? El espíritu de Pitón viene por una raíz de brujería y de hechicería, ya sea porque la persona lo practicó o porque ancestralmente trae esa herencia, esa iniquidad y no ha lidiado con ella. Primero yo tengo que revisar si usted es muy dado a lo profético, seguramente Dios le dio el don, pero usted tiene que estar seguro que ese don no esté pervertido ni contaminado por una iniquidad de brujería y de hechicería y de adivinación. Ocurrió en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Tremendo. Altísimo, quien os anuncian el camino de Estaba hablando salvación. verdad. No estaba hablando mentira, estaba hablando muy espiritual. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. O sea, en Pablo había ciencia. Y eso chocaba, lo que había en esa mujer chocaba con Pablo. Y Pablo identificó perfectamente que este no era el don profético, esto era el Pitón. Y este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces mire que ellos se someten cuando hay autoridad en el nombre poderoso de Yeshua, Bueno, y tuvo que salir. pero ese espíritu de Pitón es un espíritu de adivinación. Y la adivinación, hoy estamos aprendiendo principios para ser libres. La adivinación va muy de la mano con la rebelión. Y la adivinación también va muy de la mano con lo que es la brujería y la hechicería. Y la hechicería también va muy de la mano con pecados sexuales. Pues, hemos conocido gente con muchos pecados sexuales y hasta profetizando. Y eso es delicadísimo también, porque eso trae una contaminación la tremenda. Gente profetizando y con problemas con los papás y la mamá. Ahora, mi pregunta es, ¿será que Dios se pasa los principios? Ahora, yo creo que Dios es un Dios de orden y por eso pasan muchas cosas en las iglesias, porque no tenemos el conocimiento y cualquiera que llega profetizando, aunque sea verdad como espíritu pitonizo, ya, quedamos deslumbrados, sí, pero como una de las características del don profético, esa persona tiene muy claro, o cuando es profeta, tiene muy claro los principios del reino, tiene que tener muy claro los principios del reino. Número 1, honrar padre y madre debe ser lo primero. A mí no me diga que esa persona no honra padre y madre y está profetizando.
Entonces, ¿cómo va a honrar a Dios que no lo ve? ¿Cómo va a honrar a la autoridad y el lugar donde está? Entonces tenemos que tener esos principios muy claros. Entonces ese espíritu se camufla mucho o vive en un caos en la casa y en la iglesia es profeta. Tenemos que tener mucho cuidado y mirar por los frutos que los conoceréis. Entonces llega cualquiera y llega profetizando. Hemos conocido gente con unos dones de adivinación tremendos que van y te dicen hasta la vida exactamente, pero porque me diga la vida exactamente, eso no quiere decir que venga de Dios. ¿Cómo vive esa persona? Hay personas que usan ese don de pitón para manipular a la gente, para sacar beneficios o cautivar a esas personas, para tener adeptos y agradar a la gente. Ahora, cuando viene el verdadero Espíritu de Dios siempre va a confrontar, porque dice que la profecía viene ¿para qué? Para, para exhortar, para animar y para edificar, porque entonces siempre, si siempre se da de ánimo y de bendición, pues yo creo que nos deja como una duda ahí, pues cada uno saca sus conclusiones, no diciendo que no sea de Dios, pero tenemos que revisarlo todo, probar los espíritus, lo que decía mi esposa ahora. Entonces tenemos que mirar las características, que muchas veces no vemos esas características, y yo creo que es muy bueno que entremos en eso de mirar lo profético y enseñar lo profético. Yo creo que sería muy importante mirar esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito cerciorarme de que la fuente que a mí me habla es la de Dios y no la de Satanás. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén cuando el padre le dijo a Adán y Eva, ¿quién les dijo que estaban desnudos? O sea, sí, es verdad, están desnudos, pues yo no fui. ¿Quién les habló? Entonces, cuando yo recibo de la fuente contaminada, el que recibe la palabra queda contaminado. O sea, si yo recibo de la fuente de las tinieblas y le entrego a alguien una palabra profética y esa palabra, y esa persona la recibe, esa persona quedó con esa agua sucia de donde yo recibí. Entonces yo necesito cerciorarme, el que me habla a mí, que no vaya a tener pitón. Y usted y yo nos tenemos que cerciorar porque que los ancestros no se hayan contaminado y pervertido lo santo, y uno mismo, que cuando, si tuvo atrás prácticas de esas de ocultismo y de brujería, a estar cerciorado de que usted de verdad cerró esa puerta, tuvo un arrepentimiento genuino y que usted de verdad cortó toda conexión con eso. Entonces, ¿qué pasa? La traducción del espíritu de adivinación viene de la palabra griega Apolopitius, que significa pitón. El espíritu de pitón, entre todas las otras referencias de la posesión demoníaca y liberación, este es el único espíritu que se nombra en el libro de Hechos y que Pablo envía fuera, se echa fuera. Pero entonces aquí es muy importante saber que pitón es el que ahoga. Mira, hay personas que a veces no pueden fluir en lo espiritual, no pueden hablar en lenguas y dice, yo siento que yo tengo el don, pero no soy capaz. Hay algo que me asfixia, pitón asfixia. Hay veces que queremos hacer la guerra espiritual y yo, pero estamos en santidad y yo, ¿por qué no soy capaz? Pitón te amarra. Mire, el espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos con nuestra asignación aquí en la tierra. Y si usted ve una culebra pitón, ella opera así, ella inmediatamente va y amarra y le da vueltas a la víctima hasta asfixiarlo. Así funciona en lo espiritual. Busca momentos de debilidad y pereza y cansancio espiritual para atacar. Y cada vez que intentamos hacer algo para Dios, ese espíritu nos paraliza y nos aprieta y nos sofoca. Entonces también si hay algo o has recibido palabra por medio de alguien con pitón, eso viene a tu vida y también te asfixia. O intimidan, ¿no? Intimidan a la persona. Cuando manejan temores también se enseñorean de la persona y ejercen como un control. Ese espíritu también hace que la persona Total. Se sienta como arrinconada, o sea, intimidada, y miran a la persona y hasta se ríen y se burlan y dicen, usted no ve lo que yo veo, tal cosa, y viven de revelación en revelaciones, pero unas revelaciones profundas, y va a haber uno y su vida es un desastre, su vida es un desastre, su vida es un caos, y todo lo que viene de Dios trae orden y añade bendición. Tenemos que tener muy claro eso. Todo lo de Dios añade bendición.
no Así es. caos. Bueno, vamos a otra potestad y esta es demasiado, no la conocía. Y es la Atalía. Significa enemiga de Dios. Es la generación de seducción y maldad que quiere cortar la semilla de la nueva generación de Dios. Quiere ir en contra de los hijos, de los creyentes, de la nueva generación de reyes y sacerdotes. Quiere ir ahí a cortar y a dañar propósitos. Quiere ir a operar en hijos de pastores, en hijos de ministerios. Imagínense cómo funciona Talía. Y dice, proviene del hebreo atal yahu, que se deriva del verbo atlaí, de una raíz que es comprimir, constreñir. Entonces el ataque de Atalía es contra las semillas, contra la herencia de Dios. Su meta es destruir la última generación, o sea, nuestros hijos. Para que abramos bien los ojos a la hora de hacer guerra espiritual por nuestros hijos y pedirle al Padre que reprenda toda influencia de Atalía que se les quiera acercar a ellos. Y poner al hijo a renunciar, a la hija a renunciar a toda influencia demoníaca, porque ¿sabe qué busca Atalía? Busca coger lo santo y traer el yugo desigual y sacarlos del propósito. Cuando en segunda de Crónicas capítulo 18 versículo del 1 al 3 dice Acab, rey de Israel, a Josafat. Acab ya sabemos quién era, el esposo de Jezabel, y le dice a Josafat que era un rey justo del pueblo de Dios. Le dice, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Se unió, todo comenzó en un yugo desigual, ya que fue un error trágico que Josafat, que era un fiel rey del pueblo de Dios, formara alianza matrimonial con el rey Acab, porque la hija de Acab, Atalía, se unió con Joram, el hijo de Josafat. Entonces, alguien del mundo viene y se une con un hijo de Dios, levantado en principios, y viene inmediatamente, Satanás devora todo el propósito, porque entonces lo va a llevar a sus costumbres, a adorar a sus dioses, a salirse de todo lo que sean principios, y le gusta a Atalía. Es una potestad degradante y perversa que quiere destruir la fe en nuestros jóvenes y adolescentes. Persigue y mata a futuros reyes. Quiere matar la fe de los hijos de ministros. Entonces ahí les doy ese dato porque cuando yo conozco la raíz, yo tengo ya el 90% en la mano. Y que no nos cojan con la espada abajo, que nos cojan peleando, con la espada afilada, con autoridad, para poder guerrear por nuestros hijos. Bueno, otra potestad es Asmodeo. Mire, Asmodeo es la potestad de la perversión sexual. Es descrito como el peor de los demonios. Cuando alguien tenga una lucha en el área sexual, ya trabajó con la iniquidad, ha lidiado con la iniquidad, ha renunciado con una cosa a la otra y todavía sigue siendo inclinado a esas prácticas o inclinada y no ha podido vencer la fornicación y trata, pero vuelve y cae, renuncia a Asmodeo. Renuncia a Asmodeo, pida primero perdón por sus pecados sexuales, luego renuncia a esa influencia demoníaca y pídale al Padre que la castigue. Asmodeo. El término laxivia hace referencia al deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control. Se entiende por laxivia el que no tiene capacidad de mirar a su prójimo de otra manera que no sea sintiendo deseo sexual por esto. Y esas son las conversaciones de hoy en día. Todo mundo, usted va a ver a cualquiera, los jóvenes, los adultos, los chistes son siempre de doble sentido con lo sexual. Todo está enfocado en lo sexual como si el mundo no tuviera otras cosas en que hablar, ¿cierto? Esa potestad está muy, ¿cómo es? Arraigada en lo que es en la cultura, en el lenguaje, en las miradas de los hombres hacia las mujeres de una manera incorrecta. Entonces viene la laxivia en la mente y todo es que esas conversaciones de doble sentido y siempre es con la parte sexual, no hablando que la parte sexual sea mala, por eso Dios la estableció, pero bajo unos parámetros. Cuando Así se sale es. esos parámetros, pues volvemos a lo que decíamos ahora, vienen y operan
cosas que no vienen de parte de Dios. Así es. Otra, farmaqueia. Farmaqueia, mi esposo ya lo ha hablado, es el nombre de una potestad de las tinieblas, arraigada entre hombres del antiguo Egipto, y es el espíritu de hechicería, brujería y ocultismo. La palabra farmaqueia es hechicería y magia. Y quiere decir venenos, drogas, medicamento, provienen las palabras farmacia, fármaco, droga, drogadicción, dependencia, mientras que fármaco se traduce como hechicero o brujo. Entonces, a ver, todos de alguna manera hemos tomado algún medicamento, alguna pastilla, pero yo pienso que esto va a cuando viene a influenciar una vida y ya todo el tiempo, o sea, no considera la fe para nada, no considera que Dios pueda hacer algo en alguna área. Hay áreas donde definitivamente Dios se queda quieto y a veces no vemos la respuesta y pues habrá que tomar algo, pues no puede ser, pues cierto, cada uno dependiendo de su fe, pero digo que cuando ya la influencia es demasiado, para todo hay que usar droga. Si no es no considero que Dios pueda hacer algo sobrenatural en mí, no considero algo remedios naturales ni siquiera, sino que todo tiene que ser fármaco y empieza el enemigo a aprovechar esa debilidad y a imponer fármacos para cualquier situación y resulta sumergido en un mundo de dependencia. Eso es el problema aquí, es la dependencia. Entonces, no está de más si alguien está tomando droga por una cosa u otra, pues renunciar a eso y pedirle al Padre que si esa influencia está agravando más ese consumo de drogas, pues que el Padre comience a reprender esa influencia de farmaqueia en mi vida también. Pero entonces yo tengo por lo menos que identificarla y que renunciar. Pero también es algo muy personal de Total. cada uno, porque no puede uno darle un consejo a alguien que se deje tomar una pastilla, se muere y dice que el pastor fue y dijo que le dijo, o le pasa algo y güey, no, el pastor me dijo que renunciara. No, yo creo que cada uno se hace responsable de sus decisiones y de sus cosas, y cada uno tiene que mirar qué grado de fe tiene, no es dándole la responsabilidad a otra persona. Entonces, porque hay drogas que las personas se las debe tomar porque el cuerpo está deteriorado por ciertas cosas. Dios puede hacer un milagro en su soberanía, ¿cierto? Él es Dios, Él sabrá si lo hace o no lo hace, pero nadie le puede decir a uno, déjese de tomar esto o hacer esto o aquello o lo otro. Yo creo que esa parte de la fe es muy personal y es muy delicado también, porque tenemos que tener también una coherencia y no jugar con la vida ni la salud de las demás personas. Entonces, hay que tener mucha coherencia con esa Pero parte. muy importante, no, lo que mi esposo dice es totalmente claro, pero muy importante saber que hay algo que nos influencia a sumergirnos solo en que la droga sea la salida a mi situación. Entonces, pidámosle al Padre, renunciemos a eso y Dios va a ir haciendo, porque lo espiritual se está moviendo y uno no sabe cómo eso me está influenciando a mí. Y de pronto me tomo 5 pastillas y empiezo a renunciar a esa influencia y Dios comienza a hacer y de pronto termino solo tomándome una y bueno, y comienzo algo, si eso es una potestad y hace daño, algo nos puede estar influenciando. No ir a tomar ese tipo de decisiones de cortar sin que haya sido dirigido por Dios, y cada caso es diferente. Eso está muy O Dios claro. va y obra y el médico va y dice, ve, usted está súper bien, no se siga tomando todo eso. La oración Exactamente. hace, pero tiene que ser, Pero sí cortar la influencia demoníaca, eso sí, sí. pero tiene que ser muy dirigido a esa parte. Así es. Otra potestad que opera demasiado en el pueblo de Dios es Tabel, lo hemos hablado mucho, el temor que Uf. paraliza. Hay demasiadas clases de temores, pueden haber temores en un sinnúmero de áreas, no solo en una o dos, y paraliza al pueblo de Dios para que no vaya a su destino profético, para que no tenga un avivamiento. Y sabemos, como lo hemos hablado en Isaías capítulo 7, versículo 6, cuando dice subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Tabel es bueno para nada. Cuando dice aterroricémosla es porque viene, el temor viene cuando hay un trauma, cuando hay un impacto en el alma, cuando el alma queda fragmentada por una situación difícil que tuvo. Tabel aprovecha y se incuba inmediatamente.
esto sí que tenemos que estar renunciando. Renuncio a toda Tabel, renuncio a Tabel en el nombre poderoso de Cristo y le pido al Padre que castigue a Tabel y que no influencie más mi vida. Usted ya sabrá en qué áreas o en todas las áreas. Bueno, y por último vamos a hablar de Leviatán, esta potestad que influencia con lo que es la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Todos luchamos de alguna manera con el orgullo, unos en unos niveles, otros en otros más altos, pero sí hay que estar renunciando a la raíz que es Leviatán. Yo tengo que estar renunciando seguida a Leviatán, porque el orgullo es una cosa tan complicada que uno no se lo ve. Uno dice, no, yo no soy tan horrible, pero los otros sí no lo ven. Entonces, eso se vuelve por herencia, por iniquidad, porque yo lo adopté, por lo que sea, porque abrí puertas. Somos muy vulnerables a esta potestad. Entonces vamos a estar renunciando a Leviatán. Recordemos que Leviatán significa el rey sobre los hijos de orgullo, y cuando una persona está controlada o influenciada por este espíritu, tiene tres características y son terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Le cuesta perdonar, le cuesta amar, dureza de cerviz, no corrige situaciones que tiene que corregir, le cuesta o no lo hace, y terquedad, no recibe consejo, no admite consejo. Entonces, de esto se trata la autoliberación. Yo me reviso, yo anoto, yo renuncio, yo pido perdón y que el Padre haga el resto. Acuérdese que cuando estamos en angustia, Él viene y nos saca de esos lugares de tiniebla y rompe esas prisiones. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a pedirle al Padre, Padre, en esta hora que sea tu Santo Espíritu sobre cada persona, oh Dios, en esta hora, oh Dios grande, Dios poderoso. Mira todo lo que hemos hablado, Señor. Yo te pido que seas rompiendo toda obra de maldad a través del poder de Cristo, el poder de Yeshua Hamashiach, nuestro Mesías, Señor. Amén. A través de la sangre del Cordero, que la sangre del Cordero, Señor, seas limpiándonos, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea abriendo los ojos del entendimiento, amén, rompiendo toda influencia demoníaca, sanando nuestra tierra, Señor. Padre, ábrenos los ojos del entendimiento, Señor, para que podamos ser transformados, para que podamos ser transformados, cambiados, bendecidos, Señor, restaurados, Padre, para que podamos estar en ese despertar espiritual, en ese avivamiento, en esa llenura, en esa restauración, Padre, y que podamos, Señor, podamos enseñar, predicar el evangelio del reino. Amén. Y podamos, Señor, ser usados como esos canales de bendición para las demás personas, para ser libres, para que sean sanos a través del Espíritu Santo. Úsanos, Señor, úsanos, Dios, como esos canales, Señor, úsanos, Señor, como esos vehículos, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. La sangre de Cristo los cubra a todos en esta hora. Amén.